consecuencias hasta hoy día que estamos viviendo en este mundo, que Dios creó el mundo con todo su corazón y poniendo sus leyes, porque no hay ni una nación, ni un pueblo, ni una casa donde no haya ley. Cuando ya hay más de 4 o 5 personas, ahí en ese lugar ha de haber orden, ha de haber estatutos y preceptos que la gente pueda convivir bien y cada uno tomar parte de lo que tiene que hacer en ese lugar o en ese contorno donde viven ellos. Y Dios, en su amor y misericordia, por eso cuando creó a Adán y Eva, prohibió, porque no puede haber algo bueno sin que a veces resulte que haya algo malo. ¿Por qué? Porque gloria al Señor, cuando uno hace lo bueno, otra gente lo interpretan como algo malo, sabiendo que lo que está haciendo el pecado llegó a destruir la buena obra de Dios que Dios hizo aquí en el mundo para con el hombre. Si digo al hombre, hablo para todas las naciones que vivimos en este mundo, todos los hombres, mujeres, todos los que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Si hablo de hombre, también hablo de mujer. Entonces, ¿qué pasó? Ahí el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda. Amén. Porque es el autor del mal. Bueno, lo que dije, que siempre donde hay el bien, también está el mal. Sabemos las consecuencias de cómo Satanás llegó a ser diablo. Él no nació siendo diablo. Engañando a la humanidad después de que el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, entregó, y Satanás tuvo que tener esa autoridad de ya tomar control de ese mundo, porque nuestros primeros padres, la ley que Dios les dio que no comieran del fruto, lo comieron y ahí comenzó el pecado, el engaño de Satanás. Entonces, eso fue el origen del pecado. Y quiero hacerle ver algo. El pecado tiene muchas ramificaciones. El pecado significa transgresión, significa iniquidad, significa perversidad, maldad, rebelión, impureza, desobediencia, mal, depravidad, errores, culpa, injusticia, infracción de la ley. Todo eso son ramificaciones que a través de ellas ahí viene el pecado y entra en la humanidad, en los seres vivientes aquí en la tierra. Y nosotros, las consecuencias de ese pecado las sufrimos nosotros cuando nosotros decimos que somos cristianos, tenemos a Dios y amamos a Dios y creemos en Dios, pero viviendo en el pecado. Entonces nosotros somos culpables delante de Dios de nuestro pecado. Yo me acuerdo cuando era niño, cuando recibíamos la primera comunión estando en la religión, nos dijeron allá, gloria al Señor, nos dijeron que, alabado sea Cristo, aleluya, que el pecado es desobediencia contra la ley de Dios, y eso es pura verdad. Pecado es desobediencia voluntaria contra la ley de Dios. Eso quiere decir que cuando uno peca, peca voluntariamente. Él mismo se deja llevar por el pecado, como nuestros primeros padres, Adán y Eva, se dejaron llevar por el pecado a través de Eva, y también llegó a hacer que su marido o su esposo llegase a pecar contra Dios, De ahí comenzó el pecado en este mundo. Y Dios, como creador, y vio que todo lo que había hecho, creado, estaba bien. Cuando entró el pecado, ahí comenzó la guerra entre Dios y los hombres. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que le hizo a su imagen y semejanza, que donde Él está, el hombre tenía que estar ahí. Pues de hecho, Dios visitaba a Adán y Eva en el huerto del Edén, pero cuando pecaron, desobedecieron a Dios, ahí se dieron cuenta que estaban desnudos porque no se habían dado cuenta. El pecado, cuando uno peca, ahí se da cuenta que ha pecado. Cuando uno desobedece, a veces no se da cuenta, pero cuando el pecado ya entra en la persona, ahí se da cuenta. Pero
iremos avanzando poco a poco, porque es mucho lo que tenemos que hablar y tratar acerca de ese pecado, la desobediencia que empezó desde la creación a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Aquí donde la hermana ha leído, gloria a Dios, dice que por esa causa la ira de Dios vino sobre los hombres. Y como Dios hizo, pues tenía que sacarles donde les había puesto en el huerto de Edén, porque ya conocían el bien y el mal. A partir de ahí, conscientemente, Dios tuvo que hacerle ver, porque el pecado trae castigo. Todo aquel que peca contra Dios tiene su castigo, sea pronto, tarde o de acuerdo a lo que Dios quiera hacer con esa persona. Pero Dios no hizo mal ni quería el mal para con el hombre. El hombre mismo, nosotros mismos, por nuestra desobediencia a Dios a través de su palabra, llegamos a pecar y las consecuencias hoy día las estamos sufriendo. Y las consecuencias del pecado son muy graves, porque una de las cosas que a Dios no le gusta es el pecado. El pecado es la única palabra que Dios aborrece. Y es la única palabra en la cual nosotros, cuando ya hemos pecado, ya hemos desobedecido a Dios, y a partir de ahí vienen las consecuencias. Iremos viendo, ya que estamos aprovechando con el tiempo, vamos a ver aquí que después de que Dios castigó a nuestros primeros padres de parto, y el hombre con el sudor de su frente tenía que alimentar a la mujer. Entonces esto se está cumpliendo, porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios ha escrito en su palabra se cumple, se está cumpliendo y se cumplirá. Queriendo o no, estamos sujetos a obedecer a Dios, porque es el dueño absoluto de este mundo, y Él puede hacer con este mundo lo que le plazca. Pero Él no quiere que el hombre se pierda, como lo dice su palabra, sino que el hombre reconozca su estado pecaminoso y que se arrepienta y que se aparte del pecado. Por eso hemos tomado unos puntos aquí importantes para que ustedes vean las consecuencias del pecado. Vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero antes vamos a ver cómo Dios castigó a la humanidad en los principios de la creación, cuando Noé y su familia son los únicos que salvaron. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Después de que los hombres, la Biblia dice que los hijos de Dios empezaron a tener relaciones con los hijos, con los que no eran cristianos. Espero que la gente se explique en eso y que entienda. Cuando Dios vio que la relación de Él con los hombres ya no era de acuerdo a la manera que Él quería, porque los hombres empezaron a casarse, darse casamiento, y se olvidaron de la ley de Dios y empezaron a hacer lo que querían, olvidándose de la ley de Dios, que es su palabra. Entonces Dios tomó una decisión de hacer ver a la humanidad que ese mundo le pertenece y puede hacer con ese mundo lo que quiere, pero no lo hace sin que el hombre mismo lo provoque o sin que el hombre mismo lo permita o lo quiera así, porque Dios en su amor y misericordia es bueno y para siempre será bueno en su amor y su misericordia, porque no quiere el mal de nadie. Y Él quiso hacer ver a los hombres su pecado, su rebelión, su injusticia, su prevaricación contra Dios. Entonces, en aquellos momentos sabemos que la palabra de Dios existía. Dios se hablaba a través de los profetas y los hombres de Dios, que Él llamaba para con su obra y para con los hombres aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Noé es el único que se salvó y su familia. Y Dios tuvo que traer toda la generación de animales a fin de que entraran en el arca. Dios tuvo que castigar a la humanidad en aquella situación pecaminosa, que los hombres ya se daban casamiento, ya no había temor de Dios. Cualquier pecado, el adulterio, la fornicación, la borrachería, la hechicería, robo, mentira, disensiones, herejía, todos esos pecados ya abundaban en los corazones de los hombres, y Dios se arrepintió. Dice su palabra que se arrepintió de haber creado al hombre con todo lo bueno que Él pensaba, que quería que el hombre viviera en paz y en gozo y en la alegría, sin necesidad de nada malo. Pero el hombre mismo, por su desobediencia a la palabra de Dios, llegó a
engendrar o a conseguir o a pecar, a desobedecer a Dios a través de su palabra. Y vemos el relato de cómo Noé se salvó y su familia, solamente ellos. Pero Dios, como es un Dios de amor y misericordia, siempre igual tiene remanente a fin de que su obra no se quede como destruida por completo. Siempre tiene su remanente, y su remanente son los que obedecen a Dios a través de su palabra. Entonces vamos a ver punto por punto en este lugar. Dios siempre ha tenido misericordia al hombre, dándole una oportunidad. Dios siempre y cuando ha tenido una, hermano, misericordia grande para con el hombre, a fin de que el hombre pueda arrepentirse. El pecado, hermano, trae separación de los hombres contra Dios. El pecado trae desobediencia en casa. El pecado destruye los hogares. El pecado destruye las naciones. El pecado destruye los pueblos. El pecado hace todo lo que pueda hacer para destruir. ¿Por qué? Porque hay alguien que está detrás del pecado, que es Satanás, el Señor lo reprenda. Amén. Y él está en contra de todo lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Porque él vio que había perdido la gloria de Dios, y como ya no podía volver al cielo porque fue arrojado, ni se arrepintió porque Dios le dio oportunidad. Por eso el pecado ahí sigue creciendo y sigue creciendo. Hermanos, yo quiero decirles a los oyentes, los que nos escuchan, que eso de pecado, esa palabra, es una palabra que delante de los ojos de Dios, Dios aborrece y abomina lo que se llama pecado. Porque a través del pecado, Dios va a juzgar a la humanidad. Dios va a juzgar a la humanidad según el pecado de cada uno. Porque por sus obras todo el mundo será juzgado delante de Dios. Sea quien sea rico o pobre, sea grande o pequeño, sea huérfano o pobre. La palabra de Dios no tiene acepción de persona. Dios en su amor misericordia quiere la salvación de todo el mundo. Pero cuando su palabra ya está ahí, ya la ha decretado, ya la ha firmado, ya la ha sellado, que todo el mundo tiene que obedecerlo. Como ahora tenemos el problema de coronavirus, que la gente muchos ahora, gloria al Señor, se olvidan de que la palabra dice que todo gobierno instituido aquí en la tierra es de parte de Dios. O sea, nosotros, sea quien sea cura, sea pastor, sea arzobispo, sea misionero, sea papa, quien sea, está sujeto al gobierno aquí en la tierra, porque toda esa gente son puestos por la autoridad de Dios. O sea, cada gobierno en toda la nación que estipula una ley, todos nosotros tenemos que sujetarnos a esta ley. Y ahora el problema del coronavirus, aparte del programa que da el Ministerio de Sanidad, el gobierno ha puesto unas leyes que todos nosotros tenemos la obligación y el deber de sujetar. Y el que no se sujeta, estamos viendo que están reprendiendo a la gente, hasta castigándole. ¿Eso por qué? Por desobediencia. O sea, toda desobediencia es pecado. ¿Contra qué? La ley de Dios. Contra la voluntad de Dios y contra las autoridades que Dios ha establecido en este mundo para gobernar el mundo. Que lo hagan como lo quieran hacer. El problema no es nuestro, el problema es sujetarnos y obedecernos. A no ser que, porque no hay ningún gobierno que va a decir que iros a matar, iros a hacer tal mal. No, los gobiernos defienden la nación con el bien, no con el mal. Entonces, estamos viendo esta situación de coronavirus que ha generado un pánico en todo el mundo. Y ese pánico ha llegado a todos los reyes, a todos los gobernantes de este mundo. Todos ahora tienen miedo por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Porque imagínense, claramente ahora, yo quiero decir algo aquí. Ahora todos estamos luchando lavado de manos, lavado de las manos con frecuencia, vestir mascarilla, los guantes, es bueno porque previene, eso está bueno, es bueno. Pero en parte nos estamos olvidando de que hay alguien de superior, que para él no hay nada imposible, que podemos orar y pedir a Dios. Aparte de estas prevenciones que humanamente el hombre ha dado, también no tenemos que olvidar a Dios, que en su amor y misericordia pueda ayudar a los pueblos y a las naciones, a fin de que orando y pidiendo la misericordia de Dios, Dios pueda hacer algo por todo el mundo, no solamente por nuestro país, Guinea Ecuatorial, por todo el mundo.
Así que para ir avanzando poco a poco, voy a pedir a la hermana que me lea en Romanos capítulo 5, versos de 18 al 21. Romanos en su capítulo 5, versos del 18 al 21. Y dice, como está escrita la palabra de Dios, Romanos 5, 18 al 21. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la obediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén, gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios es completa y bien clara. Amén. Para el que quiere tener conocimiento y creer en Dios y obedecer su palabra. Amén. Aquí nos está diciendo cómo el pecado entró. Como en un principio les estuve relatando acerca de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que el diablo aprovechó hacerles pecar. Pero ahora la Biblia nos vuelve a decir que a través de eso, Dios en su amor y misericordia ahora manda a su Hijo unigénito para que venga a salvar al mundo del pecado que cometieron nuestros primeros padres. Porque todo ahora, a través de nuestros primeros padres, nacemos de la simiente del pecado heredado por nuestros primeros padres. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso en Romanos lo dice. Entonces, ¿qué pasó? Dios en su amor y misericordia, que siempre no ha querido que el hombre se pierda, hermano. Ese Dios que creó el cielo y la tierra existe y es real. Para los que creen, para los que verdaderamente, cuando miran el firmamento, miran el cielo, miran las aves, miran las plantas, miran la tierra, miran los plátanos, las malagas, todo lo que estamos consumiendo, todo el aire, el agua, todo eso fue creado por Dios y es bien. Y es algo bueno para el hombre. Con eso vivimos nosotros por lo que Dios ha creado. Eso quiere decir que nosotros, queriendo o no, tenemos que sujetarnos a Dios a través de su palabra. ¿Y qué es lo que nos aparta a no sujetarnos a Dios, a no obedecer a Dios a través de Dios? Es el pecado, hermano. Presten mucha atención. Eso de pecado es algo malo delante de los ojos de Dios, que Dios no tendrá misericordia de todo aquel que desobedece su palabra y va pecando. Gloria a Dios. Aunque dice que tiene religión, está en la iglesia, pero la religión no salva ni la iglesia no salva. La salvación es personal a través de la palabra de Dios. Si quiere ser salvo, abandonar el pecado, tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso aquí donde hemos leído la palabra de Dios, dice, como el mal vino a través de un hombre, así también la salvación vino a través de otro hombre. ¿Quién es Jesucristo, el Hijo de Dios? Que vino del cielo, naciendo de María, se hizo hombre y habitó entre nosotros en carne y hueso. Él sufrió todo por nosotros, fue clavado en la cruz. Le pusieron una corona de espinas, sangrando. Todo su cuerpo le azotaron, todo su cuerpo quedó ensangretado. Le clavaron en la cruz con sus dos manos. Y sus dos pies la cruzaron, clavaron sus dos pies. Y no se quedó ahí el hombre con su maldad. Hasta tuvo que coger una lanza, atravesar el costado del Señor, donde salió sangre y agua. Todo estos sacrificios era para el perdón de los pecados de la humanidad. Y nosotros humanamente reconocemos que Cristo vino a salvar al mundo del pecado. No hay nadie que no lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo reconoce la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. ¿Y por qué el pecado nos acecha y nos hace que nosotros no creamos esa obra que Cristo vino a hacer en este mundo? Es el pecado. El pecado es el que aleja al hombre de Dios. El pecado es el que aparta al hombre a fin de que el hombre no crea en Dios y pueda vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y nosotros somos responsables ante Dios por nuestros pecados, hermano. Cada uno, ser viviente, sea quien sea, que ya pisa esa tierra, ha tenido uso de razón, ya conoce el bien del mal, es consecuente y responsable
de lo que está haciendo de mal delante de los ojos de Dios, porque delante de los ojos de Dios nadie se va a ocultar. Nadie se va a ocultar delante de los ojos de Dios, porque la Biblia dice que los ojos de Dios están por todo el mundo mirando a los buenos y a los malos. Y todo lo que el hombre hace, sea ocultamente, sea dentro de su corazón, ocultamente, pensando mal para con el otro, Dios está ahí, porque Dios es el que nos ha creado a su imagen y semejanza. Y Él es omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Él está en todos los lugares. Y Él habita dentro de nosotros cuando hemos aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y nos bautiza o nos llena de su Santo Espíritu. Porque es una promesa que Cristo prometió antes de subir a los cielos. Entonces, aquí donde hemos tomado esa parte, nosotros somos responsables de Dios por nuestros pecados. Vamos a esperar que la hermana nos lea en Jeremías capítulo 17, verso 10. Porque, hermano, el pecado ha estado y está trayendo muchas consecuencias a esta humanidad que estamos viviendo hoy día. Y si la humanidad no se arrepiente, si la gente no toma conciencia y creer en Dios y arrepentirse de la maldad, de los pecados que estamos cometiendo, gloria al Señor, aleluya, en este mundo, Dios va a tomar justicia en su tiempo. O estando vivos o estando muertos, Dios tomará justicia. Pero la justicia de Dios mamá va a comenzar cuando uno ya ha muerto y ha ido en la presencia de Dios para ser juzgado según sus obras. Amén. Jeremías en su capítulo 17, verso 10, y dice como está escrita la palabra de Dios: Yo Jehová, que escudriño la mente del pueblo, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Amén. Según el fruto de sus obras. ¿Y cuáles son nuestras obras? Sean buenas o sean malas. Porque a Dios, hermano, qué bueno es uno decir que yo soy cristiano y ser un verdadero cristiano, no ser un veranero, no ser un cristiano de boca, sino hay que ser un verdadero cristiano cuando tú tienes temor a Dios a través del pecado, porque el temor de Dios es cuando nosotros tenemos miedo al pecado, de no pecar contra Dios, de no levantar la ira de Dios para nuestra vida. Entonces, donde la hermana ha tomado la lectura, Dios es el que escudriña los corazones. Es el que ve todo hasta lo más oculto de nuestro pensamiento. Eso quiere decir, todo pecado que cualquier hombre o mujer quien sea, peque, sea joven o adolescente o niño, peque, aquí en la tierra está delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo uno puede arrepentirse y conocer que está pecando? Esa es una de las preguntas, pastor, con perdón. Amén. Que el pecado es algo un poco más amplio. Amén. Es que hay muchos que seguramente no saben que están en el estado de pecado. ¿Cómo se puede saber que en este momento estoy en pecado? Estamos hablando de los que realmente no tienen al Espíritu Santo, porque a sabiendas que teniendo al Espíritu Santo nos manda un corazón redarguido, pero a la audiencia que nos sigue, que no conoce a Cristo, no sabe, solamente tiene los principios de la Biblia, que pecar es hacer algo malo contra Dios y contra el prójimo, y Dios no le gusta que pequemos, etcétera. Pero ¿cómo realmente tiene uno que saber que está pecando? Amén, hermano, una buena pregunta. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. Amén. O sea, después de la obra que Cristo hizo aquí en la tierra, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz. O sea, la autoridad que el Padre le dio a Cristo a través de la sangre que virtió por un solo sacrificio, porque anteriormente los pecados se perdonaban a través de animales que no tenían defecto. Sí. Pero Cristo hizo solo un sacrificio para el perdón de los pecados. O sea, para que uno
sepa que está en el pecado o que pueda librarse del pecado, tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todos los pecados que uno venía cometiendo en el mundo, adulterio, fornicación, robo, mentira, idolatría, hipocresía, herejía, todos esos pecados, Dios los perdona y la persona llega a ser nueva criatura, y Cristo, a través de la sangre que virtió en la cruz para el perdón de los pecados, le perdona sus pecados, y a partir de ese momento la persona empieza a vivir una nueva vida delante de Dios. Amén. Y eso vuelve a nacer otra pregunta. Sí. ¿Es posible que un hermano, un pariente o cualquier ser humano que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, como se acaba de matizar, que para que usted sepa que usted ya no está en pecado, tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, aceptar la cruz que Él vino a sacrificar por ti y por mí? Ahora viene el caso donde cualquier ser humano que pueda estar recibiendo esta enseñanza ahora, no ha aceptado a Cristo, pero en algún momento se ha aproximado a un prójimo y pedirle perdón por algún mal que le ha podido hacer. La pregunta viene a ser, esta persona, este pecado que cometió con su prójimo y le ha pedido el perdón, ¿Dios acepta este perdón aunque esta persona no tiene todavía a Cristo? Mira, la mente del ser humano conscientemente, cuando hace el bien, lo sabe, y cuando hace el mal, Amén, lo sabe. Eso sí que es imborrable en la mente de todo ser humano. Aunque en un principio cuando hace el mal no se da cuenta, pero tarde o temprano ese mal, como trae consecuencia, o él mismo o otra persona le hace ver el mal que él ha hecho. Entonces nadie puede librarse de eso. Y acerca de la pregunta que la hermana me ha hecho, yendo a la respuesta que estoy dando, conscientemente uno sabe que esa persona me ha ofendido, me ha hecho mal. Entonces, si la persona va a él de todo corazón, Dios le va, esa persona, la misma persona le va a perdonar y Dios también le va a perdonar. Cuando hablamos del pecado en desobediencia a la ley de Dios, es cuando uno, sabiendo que ha hecho mal y no se da cuenta y no quiere reconocer el mal que está haciendo. Cuando tú le haces mal al prójimo, la Biblia dice que amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú le haces mal, es que Dios está en contra de ese mal. Ahora, cuando tú reconoces el mal que has hecho y le pides perdón, Dios también va a reconocer esto y tendréis perdón entre unos y otros. Pero ese perdón, si tú no aceptas a Cristo como su Señor y Salvador de parte de Dios, muchas de las veces uno no puede librarse, porque cuando tú ya has ofendido a tu hermano es para que no lo vuelvas a hacer, y si ves que lo vuelves a hacer es porque hay algo detrás de ti que todavía no te ha librado de ese pecado, que es Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. Y para que uno pueda librarse, entonces tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y pueda quedar libre del pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yendo adelante, también aquí hay un punto en el cual nos dice: debemos nosotros reconocer que el pecado hay que confesarlo. Nosotros tenemos que reconocer que el pecado hay que confesarlo. Pero me gustaría que la hermana me vuelva a leer en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. El pecado, querido radioescucha que nos están escuchando, por favor, cuando escuchamos la palabra de Dios, es Dios, no es el hombre. Yo estoy aquí haciendo la voluntad de Dios como Dios lo manda y predicar el evangelio. El que creyere será salvo, el que no será condenado. Y este evangelio se está predicando por todo el mundo a fin de que la gente conscientemente cada uno tome la decisión o sirviendo a Dios o alejarse de Dios. Amén. Segunda de Corintios en su capítulo 5, verso 10, y dice como está escrita: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Amén. Es necesario que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Ese punto es un punto muy importante acerca de esta enseñanza que estamos recibiendo del pecado.
hay un castigo eterno. Hay un castigo eterno y hay una vida eterna. Nosotros, la Biblia dice que una fuente no puede dar agua fría y caliente a la vez. Uno no puede estar sirviendo a Dios y sirviendo al pecado. Amén. Y sabemos quién es el autor del pecado, Satanás. Cuando uno no sirve a Dios, automáticamente queriendo él no, estará sirviendo a Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. Pero no es la voluntad de Dios. Así es. Entonces, donde ha leído la hermana, estamos viendo la palabra de Dios. Sepan los hermanos que nos están siguiendo, escuchando. Yo mismo aquí estoy edificándome y todos aquí reunidos estamos edificándonos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene acepción de personas. Tanto el que predica como el que escucha, todos estamos obligados a obedecer la palabra de Dios. Amén. Y hay un punto que he dejado atrás que me viene ahora. Yo quiero decirles, hermanos, que no hay nadie en este mundo que tiene derecho a perdonar pecados. Solamente el perdón del pecado viene de la persona que murió por nuestros pecados, que es Jesucristo. Ni un ser humano tiene autoridad y poder de perdonar pecados al otro. No. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la que Cristo virtió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Fuera de Cristo no hay perdón de pecado. Igualmente fuera de Cristo no hay salvación. Entonces hay una condenación eterna en el cual Dios juzgará a todo el mundo. O uno va al cielo o va al infierno. Por eso existe el bien y el mal. O seguimos el bien o servimos a Dios o servimos a Satanás. Pero sabemos que cuando servimos a Satanás es porque servimos el pecado. Y cuando servimos el pecado, la causa del pecado es la muerte. Pero la gracia de Dios es la vida eterna. ¿Cómo uno puede decir que soy un verdadero cristiano y que ya no practico el pecado? Porque muchos estarán haciendo esa pregunta, que a veces los cristianos presumen que ya no pecan. Yo quiero decirle algo que la Biblia lo dice. La Biblia dice que todo aquel que dice que ya no peca es mentiroso. Amén. Dios en su palabra no oculta nada. La palabra de Dios está abierta para que cada uno escudriñe y que mire lo que Dios está hablando a través de su palabra. ¿Por qué Dios dice así? Porque humanamente, mientras vivimos en este mundo, entre H y B podemos pecar. Podemos pecar con nuestros ojos, con nuestra boca, pero cuando uno ya aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado cuando uno reconoce su pecado y confiesa delante de Dios y pide perdón a Dios, no solamente en la iglesia, en tu casa, reconociendo que tú ya has pecado, tú te postras y pide perdón a Dios, Dios al instante va a escuchar tu petición, porque hemos leído aquí, donde la hermana ha leído, que Dios conoce todas las intenciones de los corazones de los hombres. Y en su día cada uno tendrá que pasar delante del tribunal de Cristo. Todas las obras que ha hecho, sean buenas o malas, vienen delante de Dios. Pero hay un punto ahí que quiero tocar. Porque a veces la Biblia dice, la fe sin obra es una fe muerta. Amén, hermano. Amén. Cuando la Biblia habla que la fe sin obras es una fe muerta, ¿cómo uno va a decir que es cristiano, pero va en la iglesia borracho? O va en la iglesia, después de la iglesia, allá ocultamente va fornicando y adulterando. ¿Cómo uno dice que es cristiano y va en la iglesia, pero no tiene 3 o 4 mujeres? Todo eso es pecado, es obediencia a la ley de Dios. Es desobediencia a la ley de Dios. Dios está en contra de todas las actitudes de los hombres que están practicando hoy día. Como vamos acelerando un poquito, aunque no vamos a terminar, pero al menos que lleguemos a los puntos más importantes, dice, sujetos a la muerte, el pecado nos hace morir. Amén. Amén. Somos sujetos a la muerte por causa del Pecado. pecado, porque la paga del pecado es muerte. Espero que la hermana nos lea en Génesis capítulo 2, verso 17, y también Romanos capítulo 6, verso 23. Dios en su amor y misericordia no quiere que nadie se pierda, hermano, pero el mundo mismo se está buscando la condenación. El hombre mismo, porque la salvación es personal. La Biblia dice que el hombre no llevará los pecados de sus hijos, ni de su esposa, ni de la esposa de sus hijos, ni de su marido. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo por los hechos que está haciendo aquí en este mundo. Después de que uno ya tiene uso de razón, nadie se va a escapar del juicio de Dios.
Génesis 2:17 dice así: Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Amén. Hemos leído aquí que la paga del pecado es la muerte, pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que el pecador, antes de que muera, que se arrepienta. Por eso Dios está permitiendo que su palabra sea predicada y anunciada por las ondas radiales, por todos los medios en los cuales Dios, por su amor y misericordia, permite que su palabra sea expuesta o extendida o predicada por todo el mundo. Es una oportunidad que Dios está dando a los hombres. Por eso estamos hablando del pecado. El pecado es lo que Dios aborrece. Y es lo que también nosotros como humanos, imagínense, hermano, cuando uno te hace el mal, tú no vas a ser contento. Tú no te vas a gozar. Cuando tienes un hijo desobediente, no está contento. Mira cómo las naciones sufren ahora por causa del pecado. Mira la maldad que hay en los niños de 12, 14 años, cómo van matándose unos a otros. Mira cómo la fornicación ha entrado en las naciones. Mira que hasta ahora hay casamiento entre hombre y mujer. Todo eso es pecado, es desobediencia. Todas esas cosas traen consecuencias a la humanidad, que la humanidad no se da cuenta. Y eso es lo que provocó que Dios castigara en tiempos de Noé y en tiempos de Sodoma. Sujetarnos a Dios y estamos practicando el pecado, desobedeciendo a Dios a través de su palabra, es que nosotros mismos nos estamos engañando a nosotros mismos, como lo dice la palabra. A Dios nadie se le puede engañar, ni nadie le puede sobornar, ni nadie puede ir ya en contra de su palabra, porque ya está estipulada su palabra. O servimos a Dios o no, o vamos al cielo o vamos al infierno. Sí, hermana, léanos allá en Romanos capítulo 6, verso 23. Y dice como está escrita: Porque la paga Gloria del a Dios. pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor La nuestro. dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna, salvación, viene de Cristo, no viene de los hombres. La vida eterna no viene ni de un pastor, ni de un papa, ni de un arzobispo, ni quien sea. Viene directamente de Cristo. Uno puede ser pastor, si no vive de acuerdo a la palabra y muere, va al infierno. La palabra pastor o obispo o profeta, quien sea, no es exento de la palabra de Dios. Todos nosotros obligatoriamente estamos sujetos a obedecer a Dios a través de su palabra. El que desobedece está en pecado. Y todo pecado es desobediencia Amén. a la ley de Dios. Para ir terminando, gloria al Señor, dice: debemos confesar nuestro pecado. Debemos luchar contra el pecado. Después de confesarlo, ahora hay que luchar. Por eso un cristiano, un verdadero hijo de Dios, cuando ya aceptó a Cristo como su Salvador, lo que hace, lo que lucha y pelea día y noche es para no pecar. Con sus ojos, con sus oídos, con su boca, con sus manos, con su mente. Es la lucha que tenemos, porque la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra los principados. ¿Qué quiere decir eso? Porque nosotros, hay un tentador que está detrás de nosotros, que es Satanás, que es el que indució a nuestros primeros padres a pecar, y es el que induce a los hombres hoy día para que pequen. Los que dicen que son cristianos no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, la religión no salva. No la iglesia del movimiento misionero mundial donde nosotros salva, no. Lo que salva es Dios a través de su palabra, por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros para salvar al mundo del pecado. Este mundo irá yendo de mal en peor. ¿Por qué? Por consecuencia del pecado. Ahora nos lamentamos de coronavirus. Ahora mucha de la gente dice que sea quizá castigo de Dios. No es castigo de Dios. Muchos van hablando muchas cosas. Si Dios quiere castigar a la humanidad, el día del castigo de Dios no ha llegado. El día del juicio, si no hay señales, que la Biblia dice que estas señales se estarán manifestando cuando esté llegando el fin de este mundo. Son señales que estarán: peste, pestilencia, hambre, y, reyes contra reyes. Habrá los niños contra sus padres, nuera con sus nueros. O sea, es la cosa que estamos viendo ahora. Muertes, hermano, asesinatos, son cosas, consecuencias, y todo eso hace que la ira de Dios
pueda manifestarse entre los hombres, pero Dios es un Dios de amor y misericordia, que cuando vemos algo que está ocurriendo, que clamemos a Dios, que clamemos al Padre. Yo quiero aquí, por favor, lanzar un llamamiento a los hermanos en Cristo, que en ese confinamiento que estamos, que no perdamos la oración, que sigamos orando por las naciones, por los pueblos, por nuestros familiares, por todo el mundo, por Europa, Asia, África, América y Oceanía, porque es algo que afecta a todo el mundo. Y el diablo en esta condición está aprovechando y está llevando muchas vidas al infierno. Por eso tenemos que orar mucho y pedir la misericordia de Dios. Cumplir las leyes que el gobierno ha estipulado, pero tenemos que poner primero a Dios delante en todo. Por eso los gobernantes, los reyes de este mundo, cada uno de ellos tiene que tener conciencia y saber que si está ahí es porque Dios le ha puesto. Y que él mismo conscientemente sepa que Dios, las leyes que ha puesto Dios las aprueba, pero él quiere también que él apruebe las leyes de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios a través de su palabra. ¿Cómo? Haciendo ver al pueblo que él está al frente, que conozca que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, y es que da vida a todo ser viviente aquí en la tierra. Gloria al Señor, aleluya. Y por último, vamos a ver Efesios capítulo 6, versos del 12 al 13. Efesios capítulo 6, versos del 12 al 13. Todos lamentamos de esta pandemia de coronavirus. Estamos viendo cómo los gobiernos están luchando para paliar esa enfermedad que está llevando a muchas naciones, está llevando a muchas vidas y hasta muchas almas a la muerte, que Dios no lo quiere, porque Dios no quiere la muerte de nadie, sino que la persona antes de que se muera, que se arrepienta. Efesios 6, del 12 al 13. Del 12 al 13. Y dice como está escrita la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Gloria a Dios, aleluya. No hay algo tan claro, tan blanco como la palabra de Dios. Dios no ha ocultado nada en cuanto al hombre aquí en la tierra. Dios ha puesto su palabra para que el hombre esté a la luz de la palabra y a la luz de su creador, que es Dios. Por eso aquí donde la hermana ha leído, nosotros sabemos que como en un principio, como lo venía detallando, de acuerdo a la dirección divina del Espíritu Santo en la palabra de Dios, que el pecado vino a través de nuestros primeros padres y tentados por Satanás, y ellos se dieron a esa tentación y cayeron en el pecado. Y Satanás, cuando bajó del cielo, conquistó millones y millares de ángeles, que son los que hoy día llamamos demonios. Y esos demonios son los que están operando en este mundo a hacer para que la gente no crean en Dios, para que no obedezcan a Dios. Mira, cuando usted dice que es cristiano, pero practica el pecado, sepa que no eres tú mismo. Hay alguien detrás de ti, que es un demonio, que es un espíritu que te induce a pecar. No es Dios ni nadie, sino el diablo, que es autor del pecado, es el que está detrás de ti, a fin de que tú puedas hacer el mal, puedas practicar el pecado. Por eso aquí, donde ha leído la hermana, dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir, cuando nosotros obedecemos a Dios a través de su palabra y abandonamos el pecado, tenemos vida eterna y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tenemos acceso al reino de los cielos, porque es la voluntad de Dios, que el hombre vaya al cielo y viva con Cristo por toda la eternidad. Hay un estudio que con la misericordia de Dios ya se seguirá acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy nos hemos basado en el pecado. Usted que nos ha escuchado, que nos ha seguido, Dios está para ayudarnos a todos. Reconocer que somos pecadores,
La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir de la presencia de Dios. Uno que vive en el pecado, está en el pecado, está excluido de la presencia de Dios, aunque viene en la iglesia y dice que es cristiano. No está en la presencia de Dios, sino está sirviendo a Satanás. Y en la presencia las obras de Satanás estará haciendo. Así que es tiempo, hermano, de apartarnos del pecado y servir a Dios y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pido a los que nos están seguidos, si alguien está ahí en su casa o en el coche o por los medios por los cuales ese canal está llegando, si no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Recibirás el perdón de tus pecados y harás la salvación de tu alma. Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, te guiará y te hará ver, entender la manera que tú tienes que vivir en este mundo teniendo temor a Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hasta la próxima ocasión. Dios les bendiga a todos. Amén. Que Dios le bendiga muchísimo, amado reverendo pastor Gaspar Cabo, por esas enseñanzas. Más claro no puede ser la Biblia. Como hemos podido observar aquí, hemos podido recibir esa enseñanza. Si queremos un cielo seguro, apartémonos de todo pecado. Y otro punto que el pastor ha tocado, todo aquel que practica el pecado tiene detrás de él un impulsor llamado demonio, y es necesario, como ha dicho la enseñanza, confesar este pecado para ser libre de este autor que es el demonio que le está induciendo. No somos perfectos, pero Cristo cada día nos perfecciona. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Mejor morir en Cristo y vivir eternamente que morir en el pecado y ser condenados eternamente. Amados hermanos, sin más que decir, agradecemos muchísimo a todos los que nos han seguido en estos medios. Pedimos a todos los que siempre son fieles a estos medios en seguir los programas, que el viernes estará el reverendo pastor Erenigo Ibina Dicombo, como siempre, en la exposición de la palabra, y consiguiente el domingo en la escuela dominical. Pedimos que todos estén siempre dispuestos a recibir este alimento espiritual. Volveremos con ustedes el próximo miércoles, y el pastor tenía algo que decir. Sí, quería también enviar mis salutaciones al presidente de esta obra, el reverendo Arturo José Soto, al vicepresidente, el hermano Humberto Henao, y todos los que están al frente de esta obra, a todos los presbíteros, a todos los pastores, que el Señor los bendiga y que sigamos orando por la obra de Dios y por todas las naciones. El Señor les bendiga desde Guinea Ecuatorial, aquí en la iglesia central, donde está pastoreando el reverendo presbítero, pastor Edelmiro Ibina Dicombo. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Su programa. Camino a la salvación. Camino a la salvación. De mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar.